Que el Señor les bendiga, mis amados en Cristo. Es una bendición para mí poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde le voy a pedir que me acompañen las Escrituras, ahí desde donde usted se encuentra, mi amado hermano o amigo que me escucha, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice así la Escritura: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Pedimos, mi Dios amado, que sea usted glorificándose, Señor amado, en este tiempo, en aquellos, Señor, corazones que estamos necesitados de ti, mi Dios amado, que por el poder de tu palabra seamos transformados, que por el poder de su palabra, Señor, seamos edificados, Señor, y aquellos que aún no le conocen, mi Dios amado, que hoy podamos venir delante de ti con un corazón, Señor, arrepentido, para que, Señor amado, usted sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos así las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos leído la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 37. Vemos aquí nosotros, mis amados hermanos, que estos varones israelitas se hacen una pregunta: ¿qué haremos? Esta es la pregunta, mis amados hermanos, de la cual estaremos meditando en esta hora bajo este título: ¿qué haremos? Esta pregunta, mis amados hermanos, es de aquellos varones israelitas cuyos corazones habían sido atravesados por la palabra del Señor. Estos corazones, hermanos míos, habían sido impactados por el poder de la palabra del Señor. Estos corazones de estos varones judíos israelitas estaban cegados, estos corazones estaban endurecidos, no habían querido hasta este momento reconocer a Jesús como el Señor y el Cristo. A manera de contexto, habían pasado, mis amados hermanos, unos 50 días, era el tiempo del Pentecostés, y sobre aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y con muchos prodigios y con muchas señales nosotros podemos ver cómo se repartían lenguas y llamas como de fuego, dice la palabra. Era algo maravilloso, era algo que jamás se había experimentado. Estos judíos entonces empezaron a burlarse, empezaron a suponer que sobre aquellos hombres algo mal estaba sucediendo, algo raro estaba sucediendo, al punto que ellos decían: estos están ebrios, estos están borrachos. Como dice la Escritura, ellos suponían de que estaban llenos de mosto. Pero era, hermanos míos, la oportunidad precisa para que Dios se glorificara a través del primer sermón que iba a predicar el apóstol Pedro, en el cual nosotros podemos ver cómo se terminan convirtiendo al Señor más de 3,000 personas. Ahora, en primer lugar, lo que queremos ver en esta hora, mis amados hermanos, es qué fue lo que partió el corazón. Escuche cómo dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Estar compungido, un corazón compungido, mis amados hermanos, es un corazón que ha sido afligido. Es un corazón que ha sido conmovido. Es que las palabras hayan traspasado el corazón, como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, es que las palabras habían traspasado aquel corazón. Entonces, ¿qué era lo que había traspasado el corazón? ¿Qué era lo que había tocado aquellos corazones duros, aquellos corazones, hermanos míos, cegados? Si usted lee conmigo el versículo 36, el versículo previo al que acabamos de leer, dice así la Escritura: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche las palabras del apóstol Pedro. Escuche cómo es usado por el Espíritu de Dios y está confrontando a estos corazones duros y les dice: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más atrás, en el versículo 22, le dice: ustedes le mataron clavándole en la cruz por manos de impíos. El versículo 24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Algo, hermanos míos, algo maravilloso, algo asombroso había predicado el apóstol Pedro. Yo solamente le estoy resumiendo lo que fue el sermón del apóstol Pedro en este momento. Note cómo dice: porque era imposible que la muerte le mantuviera bajo su dominio. En estas semanas pasadas hemos venido hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también el sacrificio, la muerte de Cristo Jesús, y vimos también cómo Dios le levantó de entre los muertos. Estas palabras, mis amados hermanos, entonces fueron las que llegaron hasta aquellos corazones que eran corazones duros, corazones que no habían querido reconocer de que Cristo es el Señor, de que Cristo, Él es, mis amados hermanos, el ungido de Jehová. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que sus corazones fueron, hermanos míos, traspasado, porque como bien dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, esto fue lo que había sucedido con la predicación del evangelio, con la predicación, mis amados hermanos, de lo que había acontecido con Jesús, de que Dios le había levantado de entre los muertos. Había sucedido que aquellos corazones se habían compungido, aquellos corazones quedaron completamente traspasados por el poder de la palabra de Dios. En otras palabras, ellos conocieron, mis amados hermanos, su pecado. Note usted cómo les dice el apóstol Pedro: ustedes le mataron, ustedes le clavaron en la cruz. Hay muchos hermanitos, mis amados hermanos, que nunca han reconocido sus pecados. Hay muchos cristianos, mis amados hermanos, que nunca han pasado por la vía del arrepentimiento, que nunca han, hermanos míos, visto la condición pecaminosa en la que se encuentran. Tú les preguntas: ¿cómo están? Estoy bien, gloria al Señor. Mas lo que Isaías nos dice en el capítulo 53 y el versículo 5 es algo completamente diferente. Dice Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el problema, mis amados hermanos, aquí es que a todas las personas solamente les gusta la última frase del versículo, donde dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Principalmente en estos tiempos, con lo de la pandemia, principalmente en estos tiempos, hermanos míos, de enfermedades. ¿Sabe qué pasa? Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero es necesario ver la pecaminosidad de nuestros corazones. Es importante que la palabra de Dios revele nuestro pecado en nuestras vidas y que nosotros podamos entender las palabras de Isaías en el capítulo 53, versículo 5, que dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Pues eso era precisamente lo que Pedro le había dicho a aquellos varones israelitas, que ustedes le han clavado, ustedes le han crucificado en la cruz, pero ¿saben una cosa? Cristo está vivo. ¿Saben una cosa? Dios le ha levantado de entre los muertos. Glorificado sea el nombre del Señor. En primer lugar, entonces, mis amados hermanos, lo primero que hay que hacer es ver nuestro pecado, ver la condición pecaminosa, y esto fue lo que afligió el corazón por el poder de la palabra, el poder del evangelio. Hermanos míos, dice la Escritura que ellos estaban afligidos por causa
de que la palabra les había revelado su pecado. Oh, qué glorioso es, mis amados hermanos, cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos revela, escudriña nuestro pensamiento, escudriña nuestro corazón y nos damos cuenta de que somos pecadores, que somos dignos, hermanos míos, de lástima, pero que la gracia de Dios puede más, mis amados hermanos, donde Dios muestra su misericordia en Cristo Jesús por nosotros. Pero la pregunta entonces que se hicieron ellos fue: ¿qué haremos? Note usted la palabra, note usted el versículo que acabamos de leer. Decía: y con pujidos de corazón dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Esa es una muy buena pregunta, mis amados hermanos, para que nosotros nos la hagamos a nosotros mismos. Ellos no se estaban preguntando esto porque no sabían qué hacer. Ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer al ver su condición pecaminosa. El apóstol Pedro le responde. Cuando ellos dicen, ¿qué haremos? El apóstol Pedro le responde en el versículo 38. Arrepentíos. Escucha bien. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, mis amados hermanos, las personas solamente quieren agarrar la última parte del versículo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí dice la Escritura: arrepentíos. Lo que necesita el pecador es arrepentirse. Lo que necesita el pecador es volver al Señor. Lo que necesita el pecador, mis amados hermanos, es dejar de ir en aquella dirección para buscar la gloria del Señor Jesucristo. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos habían despreciado a Juan el Bautista. Cuando predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero una vez más, ahí está la palabra arrepentíos. Vuélvanse al Señor. Dejen esos caminos de maldad y vuélvanse al Señor. También al Señor Jesucristo también le rechazaron las palabras. Estos eran los varones judíos, los varones israelitas, el pueblo de Dios que había rechazado el mensaje del reino de los cielos. Y el mensaje del Señor era en Mateo capítulo 4, versículo 17. Aquí estaba hablando Jesús. Les dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, mis amados hermanos, tanto como Pedro, tanto como Juan el Bautista, tanto como el Señor Jesucristo habían dicho, aquellos corazones, hermanos míos, duros, aquellos corazones cegados por el pecado, cegados por la incredulidad, ¿sabe qué? Arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al igual que ellos, muchos, mis amados hermanos, han escuchado el mismo mensaje del arrepentimiento, pero nunca se vuelven a Dios. Tú les dices, hermano, ¿cómo está? Bien, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Es necesario que pasemos por el camino del arrepentimiento. Las palabras aquí del apóstol Pedro, donde les dice, arrepentidos para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir, hermanos míos, esa regeneración del Espíritu de Dios en nuestra vida, es necesario que primeramente pasemos por la vía del arrepentimiento. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios siempre advierte, mis amados hermanos. Hoy puede ser el último momento de tu vida para arrepentirte delante de Dios. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser que ya no tengas oportunidad. Pero lo que el Señor le está diciendo aquí es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
quieren, mis amados hermanos, la promesa, pero primero hay que volvernos a nuestro Dios. Primero hay que dejar los caminos de iniquidad, primero hay que dejar los caminos de mentira, primero hay que dejar los caminos de pereza, primero hay que dejar esos caminos, hermanos míos, de ceguera espiritual, de solamente estoy bien, pero sabe que hay que reconocer nuestros pecados y hay que arrepentirnos delante de nuestro Señor. Dice la Escritura, porque para vosotros es la promesa en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú puedes ser uno, mis amados hermanos, mi amigo, tú puedes ser uno de aquellos, dice la Escritura, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios puede estar llamando a tu vida, Dios puede estar tocando tu corazón, pero ¿sabes qué? Hoy es el día de que nos volvamos hacia Él. Hoy es el día de que vengamos delante de la presencia de Dios y podamos alcanzar perdón de pecados y el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. David estuvo afligido por su pecado. David estuvo compungido de corazón, pero David no dijo yo me siento bien. David no dijo yo estoy bien, estoy esperando al Señor, gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que le dice David al Señor cuando tiene un corazón compungido, un corazón afligido por causa del pecado. Salmos capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El versículo 10 del capítulo 51 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Es evidente, mis amados hermanos, que él ha experimentado una angustia por el pecado en su corazón. Pero él ahora ha reconocido su pecado en el versículo 4 y le dice, contra ti solo he pecado, Señor. Versículo 10 le dice ahora, Señor, yo te pido que crees en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que necesita el pecador. Necesita que Dios haga la obra en su vida, que Dios, mis amados hermanos, cree en él un corazón limpio y ponga en él un espíritu recto dentro de él. Así que en primer lugar, mis amados hermanos, nosotros acabamos de ver qué fue lo que partió el corazón de aquellos hombres, qué es lo que los tenía compungidos. En segundo lugar, dice ahí la palabra, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, mis amados hermanos? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos hacia el único Dios que salva. En tercer y último lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis amados hermanos, como dice la Escritura, los que hemos recibido la palabra del Señor? Si usted lee conmigo ahí la Escritura en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, nosotros que decimos que somos creyentes, nosotros que ya hemos recibido al Señor Jesucristo, nosotros en quien mora el Espíritu de Dios, ¿qué estamos nosotros haciendo? Quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 2 y el versículo 42. Esta versión es Biblia, la palabra. Pero yo quiero que pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos, mis amados hermanos, a nosotros, a los que hemos recibido la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles. A la hora de compartir lo que tenían, a la hora de partir el pan y a la hora de participar en las oraciones. Esto, hermanos míos, es maravilloso. Esto para nosotros, hermanos míos, revela lo que debemos hacer nosotros quienes hemos recibido la palabra de Dios. Si usted dice que es creyente, mis amados hermanos, debe de poner atención al versículo 42. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza. Mi pregunta es, hermanos, ¿estamos perseverando? La pregunta que Dios tiene para nuestras vidas, ¿estamos nosotros perseverando? ¿Se acuerda del título del mensaje? ¿Qué haremos? Hermano, debemos nosotros de perseverar, como dice la Escritura en el versículo 42,
en la enseñanza. Debemos de estar constantes a la hora, mi amado hermano, de compartir, dice ahí, lo que tenían. En estos tiempos de necesidad es el momento, hermanos míos, de ver por la necesidad de los demás hermanos, de hablarle, hermanos míos, de mandarle un mensaje. Es tiempo de que estemos atentos los unos de los otros. Recuerde que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y dice aquí, mis amados hermanos, que aquellos que habían recibido la palabra, dice que estaban constantes, que perseveraban a la hora de compartir lo que tenían. Dice mi amado hermano que estaban constantes, dice, a la hora, dice, de partir el pan. Cuando nosotros, mis amados hermanos, nos reunimos el primer domingo del mes, es importante que ahí estemos como iglesia, porque tanto usted como yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo estamos haciendo en memoria de Él. Pero ese día, hermanos míos, deje todas las cosas que tenga que hacer para que estemos presentes, como dice aquí el versículo 42, para que estemos a la hora en que tenemos que hacerlo. Se vienen, hermanos míos, los días de estudio, es importante que estemos ahí. Si usted es de los que ha recibido la palabra de Dios, es importante que apliquemos esta palabra a nuestro corazón, a nuestras vidas. De estar, hermanos míos, constantes a la hora de las enseñanzas. Lo que está pasando, mis amados hermanos, en las escuelas me llamó mucho la atención y lo relacioné mucho con lo que estamos sucediendo también como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando en las escuelas? Bueno, los maestros están llamando a los padres de familia porque los alumnos no están dedicando el tiempo que corresponde a un día normal de clases. Ellos dicen, no están de vacaciones. Los niños deben de estar cumpliendo, hermanos míos, en las casas, en sus hogares, con las tareas como que si fuera un día normal de clases. Es lo mismo lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo hoy. Hoy los hermanitos piensan que están de vacaciones. Piensan, hermanos míos, que ellos solamente son cristianos cuando vienen a la iglesia. No, mi amado hermano, ser cristiano, usted puede ser cristiano en su casa. Ahí en su casa usted puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Ahí desde su casa usted puede cerrar la puerta y buscar al Señor en la intimidad. Ahí desde su casa, hermano mío, usted puede cerrar la puerta y buscar a Dios en lo secreto. Ahí desde su casa usted puede agarrar a su esposo, usted puede agarrar a sus hijos y enseñarle la palabra del Señor. Ahí desde su casa usted puede ser lleno por el Espíritu de Dios cuando usted escudriña las Escrituras. Ahí desde su casa usted también puede cantar, usted puede glorificar al Señor con su vida. Pero qué terrible, mis amados hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo está pasando por lo peor. La iglesia del Señor está acomodada, la iglesia del Señor está como si estuviera de vacaciones. Pero ¿sabe qué? No estamos de vacaciones, mis amados hermanos. Es tiempo de que, como dice el versículo 42, estemos constantes en las oraciones. Se llega el día de la oración, hermano, y usted dormido. Va a venir el Señor y ahí lo va a encontrar dormido. Silencio en la casa del Señor. Es importante entonces, mis amados hermanos, que glorifiquemos al Señor. Que como dice el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, es importante que nosotros estemos perseverando, mi amado hermano, perseverando en las enseñanzas. Que prestemos atención, mi amado hermano, a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si en esta hora usted está escuchando, hermano mío, agarre una nota, hermano mío, agarre un lápiz, agarre un papel y escriba lo que Dios quiere hablar a su vida. Pero es tiempo, hermanos míos, de que honremos, es tiempo de que glorifiquemos al Señor, porque usted no es un cristiano de casa. Usted es un cristiano, hermanos míos, o solamente de iglesia. Nosotros somos cristianos a donde quiera que vayamos. Por eso es importante que entonces apliquemos la palabra del Señor a nuestras vidas. Y ya con esto, mis amados hermanos, yo voy terminando. En el verso 40, de ahí del capítulo 2, vemos cómo Pedro les está exhortando, Pedro está insistiendo, Pedro les está rogando y vea las palabras que le dice Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. Hermano mío, ser salvo de esta perversa generación. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, tenemos, hermanos míos, nosotros que ser salvos de esta generación torcida.
¿Sabe por qué, mi amado hermano? ¿O sabe qué es lo que tenemos que hacer? Amigos, si usted no conoce, usted si quiere ser salvo, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita volverse al Señor. Usted necesita venir a los pies del Señor Jesucristo, quien es el único que puede salvar su vida. Y usted, mi amado hermano, que ha recibido la palabra de Dios, lo que nosotros nos toca hacer, ¿sabe qué es? Perseverar, como dice el versículo 42. Estar constantes a la hora. Estar, hermano mío, perseverando en el tiempo que debe de ser. Mi pregunta es, ¿y tú qué harás? ¿Qué haremos, mis amados hermanos? Es tiempo de que ahora glorifiquemos al Señor en nuestras vidas. Desde tu casa tú puedes honrar el nombre del Señor. Desde tu casa tú puedes ser de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo. Desde tu casa tú puedes, mi amado hermano, ser de edificación. Tú puedes ser de bendición para la vida de los hermanos en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, porque tu palabra es maravillosa, Señor amado. Padre, que en esta hora podamos venir delante de ti, Señor, ante tu presencia. Que aquel que no te conoce, mi Dios amado, pueda poner su mirada en el único que puede salvar, en el único que puede perdonar los pecados. Así, mi Dios amado, oro por tu iglesia. Padre, que no caigamos en una comodidad, mi Dios amado. Que no nos volvamos perezosos, que no nos volvamos haraganes, Señor amado, sino que estemos, como dice la Escritura, constantes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.